Buenos días, hermanos. Un gusto saludarlos en el nombre del Señor. Ya estamos terminando esta parte del capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo referente a los pastores, a los diáconos, a los obispos. Hoy es nuestro último sermón que habla acerca de estas personas, de estos hermanos que han sido llamados al servicio en la iglesia. Vamos a leer la porción para hoy que es desde 1 Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque podemos estar acá nuevamente reunidos para escuchar tu palabra, para aprender, para ser exhortados, edificados en ti, Señor. Te pido porque abras la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, la mía también, Señor, para que podamos recibir esta palabra con gozo y ponerla en práctica en nuestras vidas también. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el sermón del día de hoy lleva por título La ganancia del diaconado. Ya el domingo anterior estuvimos escuchando con nuestro pastor Carlos acerca de los requisitos de los diáconos, de las diaconisas, los cuales son exactamente los mismos que tienen para los varones que para las mujeres y los mismos que era para los ancianos y los pastores, con la excepción de que los pastores sí deben ser maestros de la enseñanza. Entonces vamos a decir que cuando Dios levanta personas para servir en su iglesia, busca el corazón de la persona. Ya lo habíamos dicho domingos anteriores que aquí dentro de requisitos no hay ni situación académica, ni posición social, ni nada. Está buscando el corazón recto para con Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Su preocupación no está en sus talentos, en sus habilidades, sino en su integridad espiritual. La integridad espiritual que deba tener el Hijo de Dios. Y los hombres que Dios ha escogido para servir a su pueblo siempre han tenido un corazón dedicado a Él. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9 en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Nehemías 9, vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Está hablando de Abraham, ¿cierto? Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Dios halló en Abraham un corazón fiel. ¿Cuál era el requisito que tenía? No habían grandes requisitos, había un corazón fiel. Habíamos hablado de integridad, habíamos hablado de una estructura moral, ética, y aquí nos habla de la fidelidad de Abraham. El Señor nos recordó también cuando habla de David en Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 16 dice así. Primera de Samuel 16, 7 dice así. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel había sido designado por Dios para ir a buscar un rey que reemplazara a Saúl. Y Samuel empezó a ver a los hijos de Isaí, a los más poderosos, a los más grandes, a los más buen mozos, por decirlo así. Pero Dios le dice que no es así. Ese más bajito, el menor, ese es el que Dios quiere, porque su corazón está de acuerdo al corazón de Dios.
Hermano, en 1 Samuel, capítulo 9, nosotros vemos al otro rey, a Saúl. El rey Saúl es ungido. Ahí, en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, dice así. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, ¿cierto? Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esa era una descripción física de lo que era Saúl, el primer rey de Israel de la tribu de Benjamín. El pueblo pidió un rey y Dios les dio un rey como ellos querían, de acuerdo a los cánones de los pueblos del mundo. Todos sabemos lo que pasó con Saúl, el desastre de su vida y cómo terminó sus días. Pero Dios buscó un rey para reemplazarlo, que era David, un rey conforme al corazón de Dios. Hermanos, Dios levantó a David por rey. David halló un corazón. Incluso el libro de Hechos habla de esto. Vamos a Hechos, capítulo 13. Es recordado muchos años después, cientos de años después, en Hechos capítulo 13, versículo 22, dice así. Acá está, Pablo está predicando, ¿cierto? En el primer viaje misionero, y él está hablando, y en Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, quitado este por Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme al corazón de Dios. Ese era David, un varón conforme al corazón de Dios. Hermanos, volviendo a nuestro texto de 1 Timoteo capítulo 3, dice que los diáconos serán maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas, sus hijos. Y el versículo 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. ¿Qué es esto de ganar un grado honroso? Ustedes me dirán de qué se trata. Acá lo que está haciendo el apóstol Pablo en esta carta está usando nuevamente una metáfora. Y lo que habla es que los que están un paso arriba, eso es el grado honroso, los que están un paso, los que están puestos en un pedestal, por decir así, para el día de hoy. Los que sirven con humildad, Dios los va a exaltar. Vamos a desarrollar esto más adelante porque ustedes me pueden decir ahora que parece vanidoso, pero no lo es. Vamos a desarrollarlo más adelante. En esta parte les voy a comentar esto. Vamos sí a leer Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 dice así. Santiago 4:10. Santiago está escribiendo y le habla algo sumamente importante. Domingos anteriores habíamos hablado de los neófitos que corrían el riesgo de ser lazo del diablo, de caer en la condenación del diablo porque se llenaban de humo y se exaltaban. Por eso acá Santiago escribe, Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La norma para con Dios es distinta a la norma del mundo. Yo me humillo delante de Dios, me humillo y el Señor me va a exaltar. Primera de Pedro, vamos un poquito más adelante, Primera de Pedro capítulo 5. Mira lo que dice. En Primera de Pedro capítulo 5, ahí donde habla de los pastores, ¿cierto? Que recibirán su corona de vida en el versículo 4 y en el versículo 6 dice así, Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es decir, si tú vas a ser exaltado, es porque Dios te va a exaltar. Dios te va a poner en un pedestal. Dios te va a poner en un peldaño más arriba. Y eso, hermanos, eso, mis hermanos, lo da Dios.
Lo da Dios, debemos esperar en Dios. Y también la iglesia. La iglesia debe reconocer este trabajo. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. Pablo está exhortando a la iglesia y lo que está diciendo es que por favor, le dice, por favor, yo quiero que ustedes reconozcan a los que trabajan en la iglesia. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es decir, debe haber un reconocimiento a los diáconos, a los ancianos, a los pastores y maestros, que ganan un grado honroso, dice. Pero también acá en Timoteo nos dice, porque los que ejerzan bien al diaconado ganan para sí un grado honroso, primero, pero también dice, y mucha confianza en la fe. ¿Qué es esto de que mucha confianza en la fe? La mucha confianza en la fe es una palabra que se relaciona al denuedo. O sea, comienzan a hablar con denuedo. Es decir, lo que ellos hablan ahora tiene como un respaldo. Detrás de mí tengo unas espaldas que son el trabajo que hago en la iglesia. Entonces, como trabajo en la iglesia, como soy un diácono en la iglesia, como soy el que está a cargo, no sé, de la misericordia, del aseo, de la construcción, de tantas cosas, de tantos servicios que hay en la iglesia. Entonces eso me empodera, por decirlo así. Tengo un respaldo, gano confianza. Ahora hablo con denuedo, porque no soy un teórico, soy uno que trabaja en la obra de Dios. Entonces eso me permite hablar con denuedo. La palabra que se usa aquí es la misma que está en el capítulo 4 de Hechos, cuando dice que Pedro y Juan hablaban con denuedo la palabra de Dios. El servicio engendra confianza. El servicio cristiano da confianza y da seguridad entre el pueblo al que tú sirves. Te empieza a dar confianza, te empieza a dar seguridad, empiezas a sentir a tener un sentido de pertenencia a la iglesia. Ya no eres un asistente, perteneces ahí, tú sirves ahí, tú trabajas ahí, tú cooperas en esa iglesia. Y así los que sirven a Dios muy bien, ven su poder y ven la gracia de Dios, la obra de Dios en su vida y tendrán denuedo para servir en otras labores mayores. Y así irán avanzando. Por eso hoy día podemos decir, los diáconos, hombres y mujeres en esta labor, serán bendecidos con la confianza y el respeto de aquellos a quienes sirven y tendrán denuedo para hablar de Dios en su vida. Mira qué bendición, hermano. Mira qué bendición. Un trabajo en la iglesia te permite subir un peldaño, hacer otro trabajo, Dios te va a bendecir, vas a ganar el respeto de tus hermanos y tú vas a ponerte a hablar con denuedo. Pero también habla de requisitos. Lo primero que habla es de una pureza moral. Ahí en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos. Marido de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos. Como habíamos dicho ya anteriormente en otros domingos, aquí se trata, no se trata de que tenga una sola esposa, porque hay personas que tienen una sola esposa pero son infieles. Y alguien porque se enviudó, no sé, puede tener más de una esposa y ser fiel. No es eso lo que está hablando de la integridad moral, de la integridad de su vida moral. ¿Ya? Y en este sentido, los diáconos no deben ser menos que los ancianos. Deben ser tan irreprensibles como los ancianos. Irreprensible, como hemos dicho antes, también significa no incriminado. Como que en un tribunal. Es una persona que no ha sido incriminado en un tribunal. O es uno que es intachable en su vida. Pero ellos difieren en funciones de los ancianos, en que los ancianos son los maestros de la iglesia. El pastor es el que enseña a la iglesia, el que apacienta la grey de Dios. Por eso Pedro cuando le escribe en 1 de Pedro 5, yo anciano igual con ustedes, apacentad la grey de Dios. Son los que alimentan al rebaño para que crezca, para que se nutra. Son los que tienen que estar a cargo de la consejería en la iglesia. Son los que tienen que llevar al pueblo de Dios.
Los diáconos son aquellos que van a hacer la práctica de la palabra de Dios. Entonces tienen otras funciones, pero los requisitos son los mismos. Mientras que los diáconos contribuyen a la aplicación de la enseñanza, son los ancianos, los pastores, los que ejercen la enseñanza. Pero los requisitos espirituales, hermanos, son los mismos. Los mismos. No pueden ser acusados, no puede ser incriminado un diácono, no puede ser descalificado un diácono. Nadie puede decir, mira, el diácono X que yo sé que en tu iglesia es la persona que está a cargo de recibir a los hermanos, es así, 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 me ha hecho... No, no puede ser eso. No puede ser así. Pablo reitera un elemento clave también, y que está en los ancianos, y que está en los diáconos, que está en este contexto. Dice que es necesario que sean sobrios, que tengan una conducta. Este diácono debe ser puro en su mente, dice marido de una mujer, es decir, que en su mente tiene que haber una sola mujer. Él no puede tener conductas infieles ni pensamientos infieles. Aquí más que el estado civil lo que importa es el carácter moral. Es el modelo lo que se vive. Y después, ahí mismo en el versículo 12, habla de que gobiernen bien su casa y sus hijos. Hace una separación entre dos cosas, los hijos y la casa, ¿ya? ¿Por qué hace esto? Porque los hijos, dice que deben ser obedientes a sus padres. Y si son mayores que ya no viven bajo el techo de sus padres, deben ser hombres de Dios que muestren con su vida que han sido educados correctamente. Como decía el pastor Carlos el domingo anterior, no necesariamente tiene que ser un creyente activo en la iglesia o el director del coro o una cosa así. Lo que sí debe tener un carácter de un hombre íntegro, que ha sido educado de acuerdo a los principios bíblicos. Hermanos, debe saber gobernar su casa. Y si tiene hijos pequeños que viven bajo su techo, deben estar bajo su sujeción. Y dice además, cuando habla la palabra casa, dice que gobiernen bien sus hijos y su casa. También habla de que debe ser un hombre que deba manejar bien las finanzas de su casa, por decirlo. No puede ser un derrochador. No puede ser un hombre que no provea para su casa. La Biblia nos habla de que un varón de Dios, un hombre de Dios debe trabajar para proveer para su casa los bienes necesarios para su familia. Debe ser un hombre que maneje bien su casa. Debe ser un hombre que trabaje honradamente para mantener a su familia. No puede ser un derrochador. No puede ser un hombre que anda lapidando el dinero. Tiene que administrar eso también. No puede ser una persona completamente endeudada. Tiene que vivir de acuerdo a lo que tiene. Tiene que tener las expectativas de acuerdo a lo que gana. Tiene que ser templado. Tiene que ser honesto, honrado y equilibrado. Porque puede caer el lazo del diablo. Ser tentado a la codicia, a la avaricia, al robo, en su trabajo, donde sea. Entonces por eso es que dice que gobierne bien su casa, que son dos elementos, los hijos y la casa. Primero habla de la esposa, que debe ser de una sola mujer, que debe ser fiel a su esposa, que debe educar bien a sus hijos y que debe gobernar su casa. No puede ser un hombre que esté en negocios que no corresponde o en préstamos que vayan por sobre su capacidad de pago, por decirlo hoy día. Debe ser un hombre ordenado. Y así pasa al versículo 13 y habla de la recompensa que van a tener estos diáconos. Porque dice, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El diácono debe ser todo esto que hemos hablado. Pero el diácono también va a tener una recompensa. Así como decíamos en el versículo 1 que el que anhela obispado es una muy buena obra, el pastorado, el diaconado también va a tener su recompensa. Va a coronar, Dios mismo va a coronar los esfuerzos del diácono. Las palabras que vemos acá son palabras hermosas. Dice que adquieren para sí una noble posición, una confianza en la fe que está centrada en Cristo. Dice,
ganan para sí un grado honroso, confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Podrán hablar con denuedo, porque dirán, dentro de sí dirán, yo amo al Señor, yo trabajo para el Señor, estoy trabajando en el Señor y puedo hablar con autoridad. Tengo el denuedo, tengo la autoridad para hablar de Cristo. Hermano, alguien quizás en un afán un poco equivocado, sí, pero ¿cómo vamos a hablar de recompensa si hay que hacerlo todo humildemente? Sí, con humildad, pero Dios recompensa. El no hablar de las recompensas que Dios da, eso sí que sería muy antibíblico, porque están en la Biblia. Están en la Biblia. Por ejemplo, 2 Timoteo 4, 2 Timoteo 4, vamos a 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, versículo 7, dice así. Pablo se está despidiendo de Timoteo, las últimas cartas antes de su muerte. En 2 Timoteo 4, 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa corona, hermano, será para ti también, porque tú amas su venida, porque tú estás trabajando en la obra de Dios y tendrás una recompensa y tendrás confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Dios mismo habla de coronas, habla de esto. Veamos Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo mismo recibió su recompensa. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Dios nos promete una comunión íntima con los que dejan que Cristo actúe en sus vidas. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que él se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En Hebreos hablaba de que Jesús se sentó con el Padre en su trono. Y acá dice que Jesús le dará esa recompensa al que venciere. Hermanos, hay muchas promesas en la Biblia para los diáconos, para los obispos, para los pastores, para los que trabajan en la obra. No necesariamente vamos a limitarlo al que tiene una función o un cargo. Pablo, cuando habla de la corona de la vida, dice que es para todos los que aman su venida. Para todos los que aman su venida. Entonces, esperar una recompensa, hermano, no es de ningún modo algo pecaminoso. Porque si tú tienes la vista puesta en el Señor y tus planes y tus motivaciones son la obra de Cristo, la recompensa es algo natural, es algo sano y es algo digno. Porque tú lo estás haciendo para servir al Señor. Y no solo los ancianos, como le dije, o los diáconos, todos los que trabajan en la obra de Dios tendrán su recompensa. Entonces esta recompensa viene como algo natural, como el resultado de algo que corresponde a los diáconos, a las diaconisas. El apóstol Pablo ha hablado de ello aquí en el versículo, de los versículos 8 al 12 de 1 Timoteo 3 que habló el pastor Carlos el domingo anterior. Nos decía de los diáconos, de las diaconisas, de las labores, de las funciones que cumplen. Y ahora todos ellos están en una estrecha conexión con lo que viene acá. Por eso es que dice, porque los que ejerzan bien el diácono, los que hagan bien estas cosas, los que hagan la tarea sin murmuraciones, con amor, cantando, no sé, no solo los pastores del versículo 1 de 1 Timoteo 3, también los diáconos, también las hermanas que trabajan ahí, tendrán una recompensa que está prometida acá en este pasaje.
Por cierto, estos pastores también están todos incluidos, está toda la iglesia incluida, todos los hermanos que trabajan en la obra de Dios. Hermanos, este mismo pasaje, hay otra versión que saca la palabra diáconos y lo dice así: los que sirvan bien como diáconos, sino que dice simple, los que sirvan bien. Hay una recompensa, porque acá dice, porque ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso. Pero los otros dicen, los que sirvan bien, los que trabajan bien. ¿No podríamos tomar esa versión? No tenemos esta versión, pero hay otras versiones de la Biblia que en este pasaje dicen los que sirvan bien y omiten la palabra de diácono, dando a entender que es para todo aquel que sirve en la iglesia. ¿Ya? Hermanos, todas estas cosas que hemos hablado para nosotros las podemos admitir sin reserva. Pero yo quiero también tocar un pasaje que lo hemos visto ya como 3 domingos atrás, puede que se haya olvidado, que está en 1 de Pedro 5. Volvamos a 1 de Pedro 5. Donde Pablo en 1 de Pedro 5, el apóstol Pedro, está hablando a los ancianos, a los pastores, y le dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria revelada, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, hay una recompensa para los pastores, que es la corona incorruptible de gloria. Entonces, que nadie deje o que nadie nos desvíe o que nadie le haga creer a usted que porque es un diácono, porque es una diaconisa, está no va a tener recompensa. La palabra de Dios dice que también serán recompensados. Que también Dios no tiene la obra que has hecho, Él la ve y no la tiene en vano. Y Él es justo para recompensar la obra que hacemos. Cuando habla de esto de grados, aquí habla, dice, porque que tienen un grado, ¿cierto? Ganan para sí un grado honroso. La palabra grado viene de la palabra grada, de una escalera. Tú estás puesto un peldaño más arriba. Te pusieron un peldaño más arriba. Y eso del grado viene de los relojes de antiguo, que eran relojes de sol, que si la sombra se proyectaba en un peldaño, tenía un grado, se proyectaba acá, otro peldaño, otro grado, y así hablaban de grado. Por eso, ¿en qué grado estás? ¿En qué peldaño estás? Entonces, acá dice que los diáconos van a tener un lugar en un grado, en un peldaño. Van a estar en un peldaño superior, en un grado superior. Para los que les gusta el estudio de las Escrituras, anoten por favor, Segunda de Reyes, capítulo 20, ahí en los versículos 9 en adelante, empieza a hablar el profeta Elías acerca de que Dios va a correr ciertos grados, ese reloj de sombra. ¿Ya? Ahí van a entender mejor el significado de esto. En estos grados del reloj. De aquí se llega al sentido figurado de grado, de rango, de posición, al ver la escalera. Además, hermano, el conocimiento mismo que va adquiriendo el hermano cuando trabaja en la iglesia a través del diaconado, lo va a ayudar, lo va a empoderar y lo va a hacer hablar con denuedo, con elocuencia, porque va a tener un respaldo que es su propia vida. Estas 3 semanas que hemos estado hablando acerca de los diáconos, de los ancianos, de los pastores, y que ya habíamos comenzado antes en el capítulo 2, hablando de las hermanas, de las mujeres. ¿Se recuerdan que hablamos también un poco de cómo debían ataviarse, de cómo debían conducirse en la iglesia, si podían enseñar o no podían enseñar? Pero acá el Señor dice no, hay mujeres que sí pueden estar en el diaconado. Porque el diaconado no significa la exposición de la palabra desde el púlpito en el servicio público, en el servicio principal.
Todo lo demás lo pueden hacer las mujeres y también tendrán su recompensa. Pero esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque tanto el pastor y tanto los diáconos son responsables del rebaño. En el libro de Oseas, escribe el profeta Oseas, Oseas capítulo 4, ¿ya? Dice así. ¿Quieren buscar? Vamos a buscar Oseas entonces. Yo sé que hay muchos hermanos que les gusta buscar acá, leer ellos mismos, ¿cierto? Oseas capítulo 4, uno de los profetas menores. Dice así la palabra de Dios en el versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Es decir, el pueblo será como su pastor. Si los pastores, si los diáconos son hombres entregados, son mujeres entregados, son gente sincera, son gente irreprensible, el rebaño va a ser igual. Porque tendrán, dice el de nuevo, tendrán la autoridad moral para poder guiar a la iglesia, para enseñar lo que se debe enseñar. No van a aguar el mensaje, ni van a querer caer en gracia a las personas, van a decir lo que se debe decir y van a enseñar con denuedo, van a enseñar lo que se debe hablar. Hermanos, los líderes de la iglesia siempre deben ser un ejemplo santo para la iglesia que van a guiar. Si no es así, el trabajo será en vano. Vamos a Lucas, veamos las palabras de nuestro Señor Jesús. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, 40, dice así. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Es decir, que si el maestro es flojo, si el maestro no estudia, si el maestro no ora, si el maestro no lee, el discípulo va a ser igual. Gabriela Mistral ya en los años 30, 40 por ahí, decía, ese premio Nobel que tenemos, que Gabriela Mistral decía, la maestra que no lee tiene que ser una mala maestra. Qué frase tan punzante, pero tan verídica. Acá lo mismo. El discípulo no va a ser más que el maestro. Todo lo que él fuere perfeccionado será como su maestro. Pablo le rogó a los corintios y le dijo que lo imiten a él. ¡Qué autoridad moral, hermanos! Imítenme a mí. Primera Corintios, vamos a buscar Primera Corintios. Primera Corintios. Está un poco helado, cuesta, hace frío ya. Primera Corintios 4, dice así. Versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Así de simple. Por tanto, les ruego, mis hermanos, que me imiten. Que me imiten. Más adelante, en el capítulo 11, 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, ustedes imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Yo estoy imitando a Cristo. En su vida, en su conducta, en su carácter, en su enseñanza, en su entrega, en su oración. Ustedes hagan lo mismo. Hermanos, si hay una iglesia que es espiritualmente pobre, es porque su pastor es espiritualmente pobre. Si hay una iglesia que es ignorante, es porque su pastor es ignorante. Como el pastor será el rebaño. Y los diáconos tienen también una labor importante, porque son los que en la práctica llevan a cabo el programa que el pastor tiene en su mente y en su corazón. Son ellos los que reciben del pastor las instrucciones. A los filipenses le escribe Pablo, veamos a los filipenses, ¿qué les dice? Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:9, dice así. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Mira qué verbos, cuántos verbos. ¿Qué dice? Aprendiste de mí, dice Pablo. Recibiste de mí, lo oíste de mí. Pero fíjate lo que dice, y lo vistes en mí.
Hermanos, si tú estás en el diaconado, si tú quieres servir en la iglesia, quieres trabajar en la iglesia, tienes que también ser un ejemplo, tienes que ser un luminar en el mundo y tienes que brillar en tu iglesia también. El discípulo debe imitar a su maestro. Y si tú estás trabajando en la iglesia, tú estás trabajando en cualquier área de la iglesia, los que están contigo, los más nuevitos, los recién plantados que hablábamos el domingo anterior, ellos, ¿sabes qué, hermano? Te van a imitar a ti. Y se van a recordar de ti después de muchos años incluso. O sea, yo me recuerdo cuando hace no sé cuántos años atrás el hermano dijo esto. Y suele pasar. Los que llevamos muchos años en la iglesia nos vamos a recordar de cosas que escuchamos hace muchos años. Hermanos, eso es el discipulado. Pero esta iglesia, volviendo al contexto general de la carta, Timoteo está siendo el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿cierto? El apóstol Pablo le envía una carta para corregir ciertas situaciones que están ocurriendo en la iglesia de Éfeso, donde está pastoreando Timoteo. ¿Ya? Fíjense que esta iglesia de Éfeso, quiero detenerme un poco en esto, fue la iglesia más privilegiada en la historia del cristianismo. Había sido bendecida con un liderazgo extraordinario, el más alto que podemos tener. Fue fundada por el propio apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estuvo ahí durante 3 años enseñando. Vamos a Hechos, vamos al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 20. El apóstol Pablo dice que Hechos 20:31 dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo estuvo 3 años en Éfeso, en esa iglesia y en las otras circundantes que habían por ahí, en esa región, en esa provincia. En ese tiempo enseñó, adiestró, capacitó, como quiera decirle, a los guías espirituales de Éfeso. Ahí mismo en el capítulo 20, quedémonos en el capítulo 20 de hecho, en el versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, porque él había fundado muchas iglesias, hizo llamar a los ancianos, está dándole los últimos consejos, porque Pablo va a partir. Y Pablo les advierte y les dice ahí en Hechos 20:29, les dice: porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, el apóstol Pablo estuvo 3 años acá. Después que fue liberado del primer encarcelamiento que nos habla el libro de Hechos también en los últimos capítulos, ¿cierto? Dice que el libro de Hechos dice que Pablo estaba preso en una casa, pero sabemos por la historia que después Pablo fue liberado por un periodo corto de tiempo y después fue encarcelado y ahí finalmente decapitado. Y en ese tiempo que él estuvo libre, vivió en Macedonia y de Macedonia fue también a Éfeso a reprender, porque cuando escribe esta carta, volvamos a algunos meses atrás, en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 20 dice así, habla Pablo, el apóstol, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es decir, el apóstol Pablo ya había ido a Éfeso, había ordenado la cosa, tomó a estos dos, los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar y le dice a Timoteo: sigue tú trabajando acá. Y cuando le escribe esta carta le dice: ¿te recuerdas que yo tomé a estos dos y los aparté? ¿Qué pasa después que hace eso? ¿Qué pasa eso? Ahí en el versículo 3, 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Por qué? Porque él ordenó la casa, sacó a estos 2 y dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Da a entender que el apóstol Pablo escribió esta carta estando él en Macedonia, desde Macedonia. Poco después se escribió esta carta. Entonces nosotros debemos entender que muchas veces el trabajo de los apóstoles, en este caso de Pablo, de los pastores como Timoteo y de otros hombres más, es arduo. Pero debemos cuidarlo esto. Porque como lo dijo la misma Gabriela, todo esfuerzo que no es sostenido se pierde, hermano, se pierde. Debemos sostener el esfuerzo, el trabajo de la obra. Debemos tener la capacidad para reconocer los errores, para enmendar el camino. Al parecer en Éfeso no ocurrió eso. Si nosotros hacemos un pequeño recorrido de la iglesia de Éfeso, vamos a Apocalipsis 4, vamos a Apocalipsis capítulo 2, perdón, ahí habla de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2. En Apocalipsis 2 se habla del mensaje a la iglesia de Éfeso, a esta misma iglesia a la cual el Timoteo era el pastor, la que fundó el apóstol Pablo. Y en el versículo 4 le dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu calderero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Guardemos esto un ratito en nuestra mente y vamos a hacer una pequeña cronología. La carta a los Efesios, a esta iglesia de Éfeso, Pablo la escribió aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y termina esa carta diciéndole: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Ya les advierte. Le dice, tienen que tener un amor inalterable. Después, en el año 64 aproximadamente, Pablo escribe esta carta a Timoteo con todos estos consejos. Y después, en el año 96 aproximadamente, el apóstol Juan, que también fue un pastor en la iglesia de Éfeso, imagínense, esa gente, ¿a quién escuchó? Escuchó a Pablo, escuchó a Timoteo, escuchó a Juan. En el año 96 aproximadamente, Juan escribe este Apocalipsis. Voy a repetir ahí el versículo 5 y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu calderero. Hermanos, el calderero es la iglesia. Lo que pasó con la iglesia de Éfeso es que el Señor quitó el calderero. Finalmente, la historia nos dice que el Señor quitó el calderero, sacó la iglesia de Éfeso, ya no existe. Qué triste. Después de haber escuchado de todos estos hombres prominentes, después de haber tenido una posición de privilegio. Hermanos, nosotros no sigamos esa flojera espiritual que pasó con los hermanos de Éfeso. Arrepiéntase cada uno, arrepintámonos, veamos, escudriñemos nuestro corazón, si hay pecado, si hay algo que dejar, comencemos a trabajar en la obra. Hagamos las primeras obras, como dice el Apocalipsis. Has dejado tu primer amor. Volvamos a hacer las primeras obras. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que seguir luchando hasta el final, hasta que el Señor venga. Y si tú estás escuchando esta mañana y no eres un hijo de Dios, no eres un cristiano, no te has arrepentido, no te has vuelto a Jesucristo, yo te voy a decir la palabra del profeta Isaías que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso está en Isaías 55, versículos 7 y 8. Y habla del impío que tiene un camino. Es un pecado en su camino, en su vida. Si hay pecado en tu camino, si hay pecado en tu vida,
Vuélvete a Dios. Si hay pensamientos inicuos que se refiere, hay un pecado en tu mente, que tramas cosas, que piensas cosas malas, que quieres hacer acechanzas, que quieres hacer trampas, que andas planeando cosas inicuas, arrepiéntete. Porque hay un Dios que es amplio en perdonar, porque hay un Dios que tiene misericordia. Y ese perdón y esa misericordia la da a través de su Hijo Jesucristo, quien vino, quien vivió en este mundo y quien murió en una cruz, pagando el precio del pecado de todos nosotros. Él mismo, como dice Isaías, cargó sobre el madero el pecado de todos nosotros. Arrepiéntete, cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ese es el primer peldaño en esta escalera, ese es el primer pasito que hay que dar. Creer, arrepentirse, con fe recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso nos dice el propio apóstol Pedro en su discurso. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si estás esta mañana escuchando, a lo mejor estás acongojado, a lo mejor estás estresado por las circunstancias que estamos viviendo. Cristo permanece fiel. Cristo no cambia, no hay sombra de variación en Él. Es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias también, Señor, porque tú has permitido que podamos de esta manera, Señor, poder llegar a cuantos hermanos. Sabemos que hay gente que nos escucha en otros lugares, que nos ve en otras partes del mundo también. Te pedimos por cada uno de ellos, por los que están cerca, por los que están lejos, por todos, Señor, porque tú eres un Dios omnisciente, tú eres un Dios que está en todos lados y tú eres omnipresente también. Gracias, Padre Santo, por estas palabras que han sido una exhortación para cada uno de nosotros, empezando por mí mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.